La historia comienza con nuestro prota regresando de trabajar y cuando este se preparó su cena, de lo cansado que estaba se terminó durmiendo y al abrir los ojos todo a su alrededor había cambiado, incluso él, ya que ahora era un niño llamado Gwendoline y estaba en una boda muy elegante. Él pensaba que solo estaba soñando, pero este tipo lo despertó y lo presentó a los demás, ya que él era su hijo. Él no sabía qué hacer, así que su hermano llamado Erich llegó a hablar con la gente y lo presentó como Gwendoline Baumastier, aunque nosotros lo llamaremos Gwen. Ahí él conoció a la novia de la boda y más tarde, como Gwen no entendía lo que pasaba, su hermano Erich le dijo que celebraban la boda de su hermano Kurt con Amelia, la segunda hija de una familia noble, y como dato no importante, el matrimonio era arreglado. Gwen pensó que como su hermano se casó con una noble, ahora ellos también lo serían, pero ellos ya eran nobles desde antes. Gwen, pensando un poco las cosas, supo que esa sería su nueva vida, lo cual no estaba mal, ya que era de la nobleza y podía comer comida deliciosa, pero al día siguiente se llevó un duro golpe de realidad, ya que sí eran nobles, pero de los más pobres. Y cuando habló con su hermano Erich, él le explicó que prepararon una gran fiesta para quedar bien con los invitados, pero normalmente sus comidas eran muy humildes. Por ejemplo, el té que tomaban era casi solo agua caliente. Y algo que me llamó mucho la atención es lo rápido que se acostumbró Amelia a ese tipo de vida, siendo una noble. Y según yo, ha de ser porque su familia también era pobre, o amaba mucho a Kurt, lo cual lo dudo mucho porque el matrimonio fue arreglado. Esto no tiene importancia, pero te lo quería contar igual. Cuando Gwen hablaba con Erich, se fueron topando con varias personas, los cuales resultan que eran sus hermanos, y en total tenía 7 hermanos mayores, lo que significaba que además de que nunca recibiría ropa nueva, tampoco tendría ningún beneficio como noble, ya que todas las tierras serían para sus hermanos. Luego, cuando Gwen investigaba un poco sobre los territorios y su pueblo, vio que sus hermanos estaban por marcharse, y la razón era porque al ser tan pobres, no podían permitirse tener varios herederos, y como Kurt era el mayor y se había casado, él heredaría todas las tierras. Por eso ellos se irían a la capital a educarse para conseguir trabajos decentes y poder tener unas vidas decentes. Así que tan pronto como conoció a sus hermanos, se tuvo que despedir de ellos. Y como su futuro no era muy diferente al de ellos, sabía que no podía perder el tiempo. Gwen se puso a ver varios libros y ahí encontró una bola de cristal para medir el maná junto con unas instrucciones, las cuales decían que todo mundo poseía maná, pero eran muy raros los que poseían suficiente para lanzar hechizos. Él pensó que era un tipo de chiste, pero lo intentaría para ver si tenía maná con pocas esperanzas de que tuviera, y cuando lo intentó, no parecía tener maná, pero la bola empezó a brillar y llamó la atención de un poderoso mago. Gwen, al leer las instrucciones, supo que tenía un gran potencial con la magia, así que quiso buscar libros sobre magia, pero ellos no tenían, ya que su padre y su familia no podían ni leer. Entonces él intentó aprender magia por su cuenta, pero no logró nada. Pero luego terminó llegando el mago de antes, quien quería conocerlo, pero él por accidente terminó provocando a un monstruo jabalí. Gwen quería huir, pero el mago le enseñaría a usar magia, y gracias a él pudo lanzar un hechizo. Por supuesto, al ser inexperto, el mago se encargó del jabalí y luego se presentó como el antiguo mago de la corte llamado Alfred Rainford. Alfred tenía grandes poderes y hasta una bolsa donde podía guardar cualquier cosa, y como Gwen tenía potencial, le enseñaría a usar magia, pero tendría que mantenerlo de la magia en secreto, porque si se enteraban que poseía magia, Gwen automáticamente sería propuesto para gobernar las tierras, por lo que iniciaría una disputa familiar y solo le traería problemas, por lo que ni de chiste podía contarle a su familia. Al día siguiente, Alfred empezó a enseñarle cómo funcionaba la magia y en poco tiempo aprendió a usar magia básica, y como iba a entrenar con la excusa de que iba al bosque a buscar comida, Alfred le llevaba verduras para que las llevara a casa, por lo que su familia comía mejor gracias a él, aunque era sospechoso que pudiera encontrar vegetales que crecían muy lejos de la zona. Hasta llegaron a pensar que podía usar magia, cosa que no le agradó a Kurt. Tiempo después, Alfred le enseñó
enseñó muchas cosas a Well, como a volar, usar magia de detección y otros tipos de magia, pero había algo raro en Alfred, ya que sus manos se mantenían frías, y cuando Well consiguió wasabi en el fondo del bosque, Alfred no parecía tener sentido del gusto, porque se echaba demasiado wasabi, y cuando comían, Alfred le pidió que no volviera a ir al bosque, ya que era conocido como el bosque del mal, y era muy peligroso porque estaba repleto de monstruos violentos. En ese bosque habían ingredientes y hierbas sumamente raras, pero muchas personas morían al entrar al bosque a tratar de recolectarlas. Luego de eso, conforme pasaba el tiempo, Well mejoraba con la magia, pero Kurt solía vigilarlo por miedo a que tuviera magia y le quitara las tierras, aunque él no estaba interesado en eso, sino lo que quería era ser aventurero. Entonces cuando Well le contó a su familia que quería ser aventurero, a Kurt le agradó la idea porque le convenía, pero su familia no tenía dinero para que fuera a la academia de aventureros. Sí, los que eran nobles necesitaban ir a la academia para ser aventureros. Alfred le indicó cómo podía ganar bastante dinero en otro lugar, pero tendría que dominar la magia para lograrlo, y aunque a Alfred le encantaba enseñarle magia, a él no le quedaba mucho tiempo, por lo que le dijo a Well que pronto terminaría su entrenamiento, aunque él no entendía por qué, ya que solo lo había entrenado 2 semanas y aún no dominaba la magia, pero Alfred no pensaba cambiar de opinión. Y cuando Well pensaba en lo que pasó, su padre les informó que había un muerto viviente inteligente deambulando en el bosque, y estos solo se podían distinguir porque estaban fríos y no tenían sentido del gusto, pero tras unos años, estos perdían la cordura y se convertían en monstruos. Well de inmediato fue a buscar a Alfred y quería sacarlo del bosque porque había un no muerto ahí, pero aunque Well se negaba a creerlo, ambos sabían que el no muerto era Alfred. Entonces él le contó que en el pasado, el hijo del duque tenía una enfermedad incurable, así que varios soldados y él fueron al bosque por una medicina que lo curaba todo, pero cuando llegaron y se enfrentaron a los monstruos, estos no paraban de llegar, y aunque Alfred era muy poderoso, su maná no era ilimitado, por lo que se le terminó acabando y terminó muriendo junto al ejército, y la razón por la que era un no muerto era porque tenía el deseo de heredarle a alguien la magia que aprendió durante 30 años, y cuando lo encontró a él, vio esperanzas de poder cumplir su sueño, así que para ver si no se había equivocado, Well tendría que hacer el examen final, el cual consistía en purificarlo, ya que él mismo no podía hacerlo, y como ya llevaba 5 años de ser un no muerto, era cuestión de tiempo para que se convirtiera en un monstruo. Entonces Well, aunque no quería despedirse de su maestro, se armó de valor y le agradeció por todo lo que había hecho por él, y terminó purificándolo. Años después, Well se fue de su hogar y llegó a la escuela para aventureros, y ahí se presentaron estas chicas llamadas Lois y Lina, aunque Well ni ponía atención porque estaba nervioso, ya que no era bueno socializando, y cuando se presentó, todos parecían mirarlo raro, por lo que encajar no sería fácil. Además tenían que formar grupos para las clases, y él pensó que ningún grupo lo aceptaría, pero la realidad era que todos se morían de ganas por entrar al grupo de Well, ya que todos sabían que era un gran mago, que incluso superaba a los profesores. Todos querían unírsele, en especial las chicas de antes y este chico llamado Erwin, ya que si se unían con él, quien era un gran mago, era probable que sus vidas se resolvieran si iban de aventuras con él, aunque ellos no eran los únicos con el mismo plan, y como tendrían que cazar para conseguir dinero, ya que varios lo necesitaban, sobre todo Well, los chicos pensaban impresionar a Well cazando, pero cuando terminó la cacería, los chicos estaban felices con el resultado, hasta que Well sacó lo que cazó, lo que hizo que la mayoría perdiera la esperanza de poder unírsele, pero los chicos no pensaban rendirse, así que al día siguiente fueron al fondo del bosque a conseguir mejores presas, pero terminaron saliendo unos lobos, y al ser bastantes los chicos no podían contra ellos, pero Well, quien se encontraba en la zona, terminó salvándolos. Ellos terminaron disculpándose por causarle problemas, y como no estaban a su altura, renunciarían a ser sus compañeros, aunque él sí quería formar equipo con ellos. Pero en ese momento llegó el profesor a informarles que el duque de ese territorio había invitado a todos los estudiantes a una fiesta,
Todos estaban emocionados porque si le agradaban al duque, podrían terminar trabajando para él, pero todos estaban conscientes que invitó a los estudiantes solo para conocer a Well. Entonces cuando comenzó la fiesta, los chicos querían presentarse con el duque Amadeus, pero él solo estaba interesado en Well y quería hablar en otro lugar. Well aceptó, pero le pidió que también los acompañara a su grupo entre comillas. Entonces los chicos fueron a un lugar donde conocieron a Brangtang, el mago de la corte de Amadeus, quien también había sido el maestro de Alfred, o sea el maestro de Well. Él sabía todo lo que pasó con Alfred sobre su muerte y que fue uno muerto. Alfred era de los mejores magos, incluso lo superaba a él, y sabía que su deseo era legarle su magia a alguien, por eso sabía que se convirtió en uno muerto para cumplir su deseo, y como Well llevaba la bolsa mágica de Alfred, sabía que él fue su estudiante, así que Well le contó lo que pasó con Alfred, por lo que Brangtang le agradeció por lo que hizo. Well tenía las pertenencias de los soldados que murieron en el bosque, por lo que cuando terminó de entregarlas fue con los chicos, y como él mencionó que estaban en su grupo, ellos le confesaron que planeaban usarlo como herramienta para mejorar sus vidas, pero Well no solo dijo que eran su grupo porque le cayeran bien, sino que simplemente los usó porque no quería estar a solas con el duque, aunque la verdad era que sí quería formar un grupo con ellos, así que terminaron formando un grupo, y luego cuando llegó el duque, le daría a Well el 20% del valor de las cosas que había llevado, lo cual equivalía a 1000 monedas de oro, lo cual era muchísimo dinero, y aparte le darían la hacienda que le pertenecía a Alfred, por lo que terminó viviendo en una gran mansión. Tiempo después, Erich, el hermano de Well, se casaría en la capital, por lo que los chicos irían a la boda, y como Brangtang tenía que ir a la capital los acompañó. Erwin tenía miedo de que la nave se cayera, pero era casi imposible que se cayera, pero cuando llegó un dragón zombie a atacarlos, era muy probable que pasara. Brangtang era el que tenía que encargarse del dragón, pero como era uno muerto, solo se podía derrotar con magia sagrada, la cual no podía usar, por lo que Well se tendría que encargar del dragón. Brangtang le dijo lo que tenía que hacer, así que Well se fue contra el dragón, y mientras Well peleaba, Brangtang protegía la nave, así que Well no tuvo problemas para derrotar al dragón, y por instrucciones de Brangtang, Well guardó el cadáver del dragón. Luego, cuando todo se calmó, Well conoció al antiguo compañero de aventuras de Brangtang, llamado Arterio, pero ahora era un comerciante de los más importantes. Entonces, luego de hacer un desmadre en la nave, los chicos llegaron a la capital, en donde Brangtang se marchó, por lo que dejó a Arterio a cargo, y la razón era porque muchos caballeros lo recibieron, porque el rey quería ver a Well por la hazaña que hizo al acabar con el dragón. Well se presentó con el rey y por sus logros le dio el título de baronet. Por otro lado, cuando los chicos se juntaron con Erich, Brangtang sabía que Well sería nombrado baronet y también que recibiría una gran recompensa por los huesos y el núcleo del dragón. La recompensa estaba entre 170.000 y 130.000 monedas de oro, ya que este tipo quería recompensar adecuadamente a Well, y este otro quería darle lo mínimo porque era una gran cantidad, pero luego llegó el cardenal, a quien llamaremos Jotunheim. Él sugirió que le diera 115.000 monedas de oro, o sea menos que lo que proponían estos dos, pero lo propuso porque Well ahora era emisario de la luz y no le convenía recibir tanto dinero del reino. Arterio sabía las intenciones de todos, ya que el viejo quería que Well apoyara a la iglesia, el militar de Edgar quería usar a Well para aumentar el poder militar, y el oficial de finanzas Lugner quería darle lo mínimo. Sí, el dinero solo le traería problemas a Well. Ya quisiera yo tener ese tipo de problemas. Más tarde cuando salieron, Well conoció a este tipo llamado Roderich, quien quería impresionarlo, y la razón era porque Well recibió una medalla muy especial, lo que lo convertía en una persona muy importante, por eso todos querían impresionarlo para trabajar para él, así que también tendría que lidiar con las personas. Al día siguiente, hicieron los preparativos para la boda de Erich, pero había un problema, y es que su familia no había mandado regalos, lo cual era un gran problema, ya que eso hablaba re mal de la familia del novio, así que Well terminó comprando los regalos, y gracias a él su hermano se pudo casar sin ningún problema.
Tiempo después, Well, con ingredientes que le consiguió Arterio, empezó a preparar comidas de su mundo, ya que la cocina no se le daba mal, y aunque fuera un noble, le gustaba prepararle comida a los demás. Por cierto, ¿recuerdas al viejo de antes? Pues este invitó a Well a una ceremonia. Estos se llevaron bien y hablaban como si fueran compas, o sea bromeando, pero luego llegó la nieta del viejo llamada Ellis, la cual tenía un gran poder curativo y hasta era llamada la Santa. El viejo quería que su nieta se casara, por lo que le llovían propuestas de matrimonio a Ellis. Well le dijo de broma que se uniría a las propuestas, así que el viejo le preguntó si tomaría a Ellis como su esposa. Well le dijo que como eran menores serían prometidos y hasta que Ellis cumpliera la mayoría de edad se casarían. Obviamente se lo dijo bromeando, pero el viejo se puso serio y le tomó la palabra. Sí, el plan del viejo desde el principio fue llevarse como compas con Well para que bajara la guardia y aceptara ser el prometido de su nieta. Y si te preguntas por qué el viejo hizo eso, pues la verdad es que Well apenas si tenía el estatus para casarse con Ellis, pero además de su gran poder mágico, era una persona muy capaz. Por esa razón lo comprometió con su nieta para hacerlo parte de su familia. Por otro lado, Well era súper popular en la capital, por eso lo vistieron como payaso para que no lo reconocieran, lo cual funcionó. No como pensaba, pero funcionó. Pero luego Roderich lo reconoció y todos los aventureros se dieron cuenta y querían pedirle a Well trabajar para él. Ese problema no se había solucionado, así que su hermano le propuso que contratara a alguien para que rechazara a las personas. Erwin le dijo de broma que él podría hacerlo, y Well le tomó la palabra y se fue. Así que Erwin ahora trabajaba para Well. Por otro lado, Well fue a la mansión del viejo a escondidas y cuando lo vio Ellis, él se la llevó porque quería hablar en privado con ella, ya que quería saber qué opinaba sobre el matrimonio, porque no quería obligarla a casarse con él, pero a ella no le molestaba ya que sabía que era buena gente y un héroe, por lo que sería un honor para ella ser su esposa, cosa que dejó más tranquilo a Well. Por otro lado, cuando las chicas se enteraron que Erwin trabajaba para Well, él presumía de su posición y literalmente podía echarlas de la casa o convencer a Well de que las contratara. A ella no les quedó más opción que tratarlo bien, pero él quería contratarlas para que fueran subordinadas de él, y a ese paso sí podría hacerlo. Pero cuando llegó Erich con su esposa, se les ocurrió que podrían ser las concubinas de Well, ya que era normal que los nobles tuvieran más de una esposa, así que tendrían que seducirlo, aunque sus tácticas eran terribles. Al día siguiente, los chicos tuvieron una cena, la cual fue organizada por el viejo, y como el mayordomo no paraba de verlos, era incómodo, así que la cena terminó rápido, pero el mayordomo le dijo a Well que era costumbre que en la primera cita, el hombre le diera un regalo a su prometida, así que fueron a una joyería, y cada anillo costaba entre 10 y 50 monedas de oro, lo cual era súper caro, aunque a Well le sobraba el dinero, así que no tenía problemas, pero Ellis le dijo que no tenía que comprarle algo tan caro, pero él le compraría un anillo porque quería hacerlo. Él vio un anillo, el cual parecía muy simple, pero a Ellis parecía gustarle, así que se lo compraría, pero ese anillo costaba 300 monedas de oro, ya que tenía un cristal mágico. Ellis pensó que Well era muy observador, y le compró el anillo porque tenía un cristal mágico, capaz de almacenar mucho poder, y con ese poder, ella podría hacerle de ayuda, pero él simplemente se lo compró porque pensó que le quedaría bien. Ahí los chicos se hicieron más cercanos, y Well imbuyó el anillo con su poder para que brillara, y como Well era diferente a los demás, Ellis no sabía qué pensar de él, y no era la única, ya que el mayordomo le informó al viejo que Well, a diferencia de todos los que estaban interesados en la santa, Well era el único que la trataba como una chica normal. Al día siguiente, Ellis fue a casa de Well y quería preguntarle a los chicos cómo era Well. Por otro lado, nuestro prota fue con el rey, quien le encargó que acabara con un dragón, ya que este estaba en un territorio que necesitaban para resolver el problema de alimentos. La misión no sería fácil, ya que en el territorio, además del dragón, habían demasiados monstruos.
Por eso este tipo musculoso llamado Armstrong los ayudaría, y aunque no lo pareciera, también era un mago. Ellos de inmediato partieron al lugar y en la mansión de Well se reunieron muchos aventureros porque se enteraron de la misión y sí o sí necesitarían un ejército para la misión, así que Erwin sería el encargado de reclutar a los aventureros para esa misión. Y cuando fue creado el ejército improvisado, los chicos se dirigieron al lugar y cuando acamparon, Ellis también estaba en el lugar para ayudar a sanar a los heridos y llegó con los chicos específicamente a buscar a Well, pero él se había adelantado, así que ella terminó conviviendo con los chicos. Por otro lado, entre los tres magos se enfrentarían al dragón, aunque casi solo Armstrong se lo madreó, aunque ese era el plan desde el principio, ya que el grandulón se encargó de inmovilizarlo y Well terminó dándole el golpe final. Ellos acabaron con el dragón sin problemas. Y por si te preguntas por qué iba un ejército a ayudar, pues no era para pelear contra el dragón, sino que para pelear contra los numerosos monstruos, quienes eran la parte más difícil de la misión. La batalla duró varios días y Ellis se encargaba de curar a los heridos, pero al trabajar sin parar se quedó sin magia, pero gracias al poder que Well imbuyó en el anillo, pudo seguir trabajando y terminó recansada, pero no paraba de pensar en Well. Ahí escuchó decir a varias personas que Well era una persona maravillosa, ya que seguía peleando y gracias a él pudieron sobrevivir. Al día siguiente, cuando Ellis se quedó sin magia, atendería a los heridos sin magia ya que era bien chambeadora. Afortunadamente, llegaron a informar que habían ganado la batalla, pero el señor Baumastier había sido herido. Aunque el herido fue el hermano de Well, y él estaba bien, Ellis se terminó desmayando por el sobreesfuerzo, y cuando despertó, Well le agradeció, ya que gracias a su esfuerzo pudieron ganar la batalla, y cuando los dos estaban en pleno momento romántico, terminó llegando Armstrong, quien resulta era el tío de Ellis. Además, no solo era el tío de Ellis, sino que también el maestro de Lois. Tiempo después, Well seguiría viviendo en la capital, además Ellis se mudaría con él, así que las chicas no podrían intentar seducirlo delante de su prometida, pero a ella no le importaba si Well tenía concubinas, ya que era algo normal, así que las chicas aprovecharon y le pidieron comprometerse, y Well sin saber lo que pasaba terminó aceptando. Tiempo después, otro hermano de Well se casó y ahí sus hermanos le informaron que como ahora era una persona muy importante, tendría que participar en un torneo en donde no era permitido usar magia, ni siquiera para fortalecer su cuerpo, lo que sería un gran problema ya que no podía permitirse ser humillado al ser considerado el héroe. Además, los chicos tendrían que participar porque tenían que demostrar que estaban a la altura de Well, así que se la pasaban entrenando. Por cierto, Ellis se había unido al grupo de aventureros de los chicos, y como no participaría en el torneo, y su especialidad era la magia curativa, no necesitaba entrenar, aunque ella lo hacía en secreto, aunque era aún más débil que Well. Los chicos estuvieron entrenando hasta que llegó el día del torneo. Well estaba medio dormido y Ellis llegó a darle comida a los chicos para animarlos. Cuando inició la competencia, Well se enfrentaría a Warren, o sea un veterano que había ganado el torneo los años anteriores, y como era de esperarse, derrotó a Well de volada. Pero como perdió contra el mejor no fue tan humillante. Los chicos tuvieron varios encuentros y ganaron varios, pero la primera en perder fue Lois. Y Lina solo necesitaba ganar otro encuentro para llegar a las preliminares, pero le tocó contra el tipo de la lanza y este terminó derrotándola para impresionar a Well, aunque él estaba dormido, y la razón era porque la comida que les llevó Ellis la había hecho Well la noche anterior, ya que era su forma de animar a los chicos. Por otro lado, Erwin había ganado todos sus encuentros y se enfrentaría en la final contra Warren. La batalla no la muestran y supongo que Erwin perdió, pero ahora lo entrenaba Warren y Well entrenaba con Lois y su maestro. 3 años después, en el pueblo de Well, Kurt era quien se encargaba de dirigir el lugar, y por cierto, él ya había tenido 2 hijos con Amelia. Ellos recibieron una carta de la capital en donde decía que Well había muerto explorando unas ruinas.
Y retrocediendo en el tiempo, Well y su equipo habían recibido la misión de ir a rescatar a unos aventureros que no regresaron de unas ruinas. Brankton los acompañaría y los chicos fueron elegidos porque se rumoreaba que había un dragón en la ruina, pero los chicos ni de broma querían enfrentar al dragón porque con un ataque literalmente los podía convertir en cenizas. Ellos abrieron una puerta, pero cuando entraron se activó una trampa y fueron teletransportados. Y cuando Ellis despertó, los chicos sabían que estaban en lo más profundo de la ruina y tenían que subir a la superficie si querían sobrevivir. Pero el lugar estaba repleto de armaduras que los atacaban, así que los chicos las enfrentarían para que Well no gastara tanto poder por si se topaban con el dragón. Ellos acababan con las armaduras, pero mientras más subían, más armaduras aparecían. Así que estuvieron así durante 5 días sin parar, y como en el exterior no sabían nada sobre ellos, se rumoreaba que Well y Ellis habían muerto, cosa que el viejo creía imposible, pero la verdad es que estaba preocupado. Además él y Luckner no sabían quién esparció el rumor, y el que lo había hecho fue este tipo llamado Rugner, quien era el hermano de Luckner, y pronto asumiría el puesto de oficial de finanzas que tenía su hermano, y como le convenía que Well no tuviera territorio, fue él quien mandó la carta a su familia de que había muerto. Por otro lado, los chicos peleaban y se turnaban para descansar, comer y curar sus heridas. Las peleas parecían no tener fin, pero después de mucho tiempo lograron llegar a la cima y tendrían que derrotar a un dragón golem para poder salir, pero no sería fácil, ya que estaban recansados y además aparecieron más armaduras. Los chicos solo podían aguantar hasta que se quedaran sin fuerza, pero antes, Brankton decidió darle todo su poder a Well para que lanzara un último ataque, pero aún así, Well tenía las de perder. Entonces Ellis usaría un hechizo milagroso, el cual consistía en besarlo para darle poder. Ella terminó desmayándose, pero gracias a eso, Well pudo acabar con el dragón y las armaduras dejaron de moverse, aunque Well también se desmayó. Rato después, cuando los chicos despertaron, Brankton descubrió que el lugar fue creado por un gran mago que controlaba la magia antigua, por eso era tan peligroso el lugar, pero también habían muchas cosas valiosas, como naves antiguas en perfecto estado, y por todo lo que encontraron, cada uno de los chicos recibiría 2 millones de monedas de oro, lo cual era una barbaridad, pero cuando hablaron con Armstrong sobre todo lo que pasó, los chicos pensaron bien las cosas, ya que los acosaban por ser los compañeros de Well, y si recibían los 2 millones, serían aún más odiados. Entonces, como el dinero no les hacía falta, ya que Well les pagaba bien, decidieron darle el dinero a Well, y como Ellis era su prometida, ya daba por hecho que todo su dinero le pertenecía a Well, lo que significaba que él recibiría 10 millones de monedas de oro, y seguramente tendría muchos problemas por eso. Por cierto, ¿recuerdas al gordo que expandió el rumor? Pues este reunió a varios nobles para buscar la forma de deshacerse de Well. Además no era el único problema que tenía nuestro prota, ya que estaba siendo constantemente vigilado, y como los chicos pronto saldrían de la capital, necesitaban a alguien fuerte, inteligente y leal para que cuidara la mansión, y la mejor opción era Roderick, o sea el tipo que Well había ignorado por 3 años. Well fue a pedirle que trabajara para él, si es que aún estaba interesado, y como Well lo estuvo ignorando durante 3 años, lo normal sería que el tipo ya no quisiera ni verlo, pero Roderick estaba muy agradecido, ya que era como un sueño hecho realidad para él. Rato después, los chicos seguían siendo vigilados y Roderick se encargaría de solucionar el problema. Luego de eso, los chicos fueron al gremio de magos para usar un portal que podía hacer aparecer lo que sea, incluso los calzones de una chica, y solo por ese comentario, Well se distrajo y aparecieron las bragas de una chica del gremio. Pero una vez aclararon el malentendido, Well pudo invocar lo que necesitaría, y por si te preguntas qué es, pues era atún de buena calidad, ya que Well hizo una fiesta de agradecimiento en donde invitó a muchas personas. Además la chica que los vigilaba estaba alterada. Por cierto, Roderick averiguó quién era el responsable de los rumores y también sobre la carta que le mandaron a Kurt, la cual también llevaba unas sugerencias que no le convenían a Well. Por cierto, para ese momento, la carta todavía no le había llegado a Kurt.
Gwen no sabía qué hacer con el gordo, pero Roderick ya se había encargado de mantenerlo ocupado, y es que le inventó el rumor de que el tipo conspiró para asegurar la muerte de Gwen, y por eso el rey quería hablar con el tipo. Sí, Roderick era bastante competente y jugó sucio porque conocía a la perfección al tipo, ya que él era su padre, aunque no lo reconoció porque su madre era de una familia muy pobre. Luego de eso, cuando llegó Ellis con unos platillos especiales, la chica de antes ya no aguantó y entró a la fuerza. Ella mandó a volar a Erwin, ya que era muy fuerte, pero lo que realmente quería era comer las delicias que tenían ahí, y resulta que la chica llamada Vilma era la hija del mariscal Edgar y había estado vigilando a Gwen para ver si era de los tipos malos que dejaba que sus súbditos pasaran hambre, pero por lo que vio, sabía que era un buen tipo. Vilma era una comelona, pero tenía super fuerza, ya que su maná potenciaba sus músculos en todo momento, lo que provocaba que tuviera un hambre insaciable. Y como Gwen era de confianza y tenía los recursos, el mariscal le propuso que la contratara, o incluso si quería que se casara con su hija, pero el asunto quedó pendiente, ya que el duque tenía un encargo para Gwen. Por otro lado, cuando Kurt recibió la noticia de que Gwen había muerto, este sacaba sus lágrimas de cocodrilo, pero en ese momento terminaron llegando los chicos. Ya en casa, a Gwen le traía recuerdos el té aguado, pero a lo que habían llegado era acabar con los no muertos que estaban en el bosque del mal, ya que hace 15 años el padre de Gwen mandó a su ejército a investigar al bosque por órdenes del anterior duque, pero todos perecieron. Por eso el actual duque los mandó a purificar a los no muertos antes de que fueran una amenaza. Kurt se puso a la defensiva, ya que los no muertos estaban en su territorio, por lo que le correspondía una parte del botín. Por eso pedía el 50%, cuando lo normal era el 20 o el 30%, ya que ellos harían todo el trabajo de purificarlos y recuperar las pertenencias de su gente. Pero a él le valía madre las pertenencias porque sus soldados eran pobres y para él no tenían ningún valor. Los chicos quisieron hacerle entender que las pertenencias tenían un valor emocional para las familias de los fallecidos, pero él pensó que solo iban tras su dinero, que ni siquiera tenía. Las cosas se pusieron tensas, así que Gwen negociaría con su padre, ya que Kurt aún no era el dueño de las tierras. Ya en la noche, los aldeanos estaban sorprendidos de que Gwen regresara, cosa que no le agradó a Kurt. Por otro lado, cuando los chicos cenaban, Brantan, a pesar de ser un borracho, se negó a beber. Además, la esposa de uno de los hermanos de Gwen le contó sobre su abuelo, que murió junto al ejército en el bosque del mal, y como Gwen recuperaría todas las pertenencias, ella estaba muy agradecida y deseaba que él fuera el heredero de las tierras, en lugar del incompetente de su hermano. A ellos no les convenía decir ese tipo de cosas, pero ella estaba harta de ocultarlo, ya que todos en el pueblo pensaban lo mismo, aunque Gwen no estaba interesado en ser el dueño de las tierras. Al día siguiente, los chicos fueron al bosque a purificar a los no muertos, y tras varios hechizos, purificaron a los no muertos, incluido al abuelo de la chica de antes. Luego de eso, los aldeanos estaban agradecidos con los chicos por recuperar las pertenencias de sus seres queridos, ya que así podrían hacer sus funerales. Pero luego llegó Kurt a exigir que devolvieran las armaduras, ya que el hierro no le sobraba y le valía madres cómo se sintiera su pueblo. Gwen habló con él, y como el problema era la falta de hierro, él sacó un trozo gigante de hierro para que las personas conservaran las pertenencias, cosa que encabronó a Kurt. Rato después, cuando fueron con el duque para dar por terminada la misión, él les pidió que esperaran en la casa de su familia porque tenía otros encargos para ellos, aunque eso era una mentira para cumplir un plan secreto. Al día siguiente, le hicieron el funeral a los difuntos, y ya por la noche, cuando Gwen hablaba con los del pueblo, terminó llegando Amelia a orar por los fallecidos. Ella y Gwen desde el principio se llevaban bien, por lo que le pidió disculpas por no visitarla, pero ella sabía que era un hombre ocupado. Gwen ahí también conoció a sus sobrinos, quienes lo admiraban al ser el héroe matadragones. Gwen era un excelente tío y hasta le preparó dulces a los niños, y a Amelia le gustaba que se llevara bien con sus hijos, ya que quería hacerlo padrastro. Ok, no es cierto. O sí. Más adelante te cuento algo sobre esto.
le gustaba que se llevara bien con sus hijos porque ellos eran lo más valioso para ella. Luego de eso, cuando la fiesta terminó, Gwen se encontró con el alcalde, quien quería que Gwen heredara las tierras, ya que era el mejor para el puesto, y Bran-Tan estaba de acuerdo. Y no solo él, ya que sabía que la gente del palacio también quería que él gobernara esas tierras, pero por varias razones políticas no le entregaban las tierras directamente, ya que el plan era llevar a Gwen a su pueblo para que la gente quisiera ponerlo a cargo y su hermano le agarrara bronca hasta el punto de querer matarlo, cosa que le sería imposible, pero por si acaso, él lo estuvo vigilando para que no pasara y por eso se negaba a beber. Gwen no sabía ni qué pensar, pero siguió en el pueblo pasando tiempo con sus sobrinos, pero una noche se armó un alboroto. Gwen fue a ver lo que pasaba y los aldeanos pensaban ir arriesgando sus vidas a protestar contra Kurt porque querían que Gwen fuera el dueño de las tierras, ya que Kurt solo beneficiaba a los que lo apoyaban y a los que no les tenía los impuestos súper altos. Gwen terminó calmándolos y Bran-Tan se dio cuenta de quién mandó a los aldeanos al lugar y el responsable era el alcalde, pero él lo hizo porque quería que Gwen heredara las tierras porque solo así el pueblo tendría un buen futuro. Bran-Tan le advirtió que no siguiera con eso porque no era seguro para él, pero al alcalde le valía y seguiría haciendo sus movimientos. Pero antes de irse, le advirtió que tuviera cuidado con Amelia, quien sabía todo lo que pasaba en las sombras, y también que Kurt era una bomba de tiempo. Al día siguiente, Gwen sabía que heredaría las tierras aunque no quisiera, y el reino silenciaría a Kurt porque sería una amenaza, y con eso en cuenta, decidió ir a hablar con Kurt y le propuso que cuando su padre se retirara, le diera las tierras de menor calidad. A cambio, él le proporcionaría dinero y recursos para que mejorara su vida y la de su pueblo. Kurt pensó que poco a poco quería quitarle su autoridad, así que no quería volver a hablar con él, y cuando Gwen se encontró con Amelia, hablaron sobre lo sucedido. Ella le confesó que no le importaba si heredaba las tierras por las que peleaba su marido, pero también que hacía que sus hijos se acercaran a él para que les tomara cariño y así no perdieran sus títulos como nobles, ya que lo único que quería es que sus hijos estuvieran bien. Él, tras escuchar eso, estaba decidido a entrar en acción. Entonces, luego de que Kurt se desquitara con sus lamebotas, Gwen detuvo a los tipos. Y cuando Kurt recibió la noticia, se enteró que Gwen los chantajeó con dinero para que mejoraran sus habilidades como herreros y carpinteros en la capital, ya que era a lo que se dedicaban. Gwen también buscó una casa en la capital para Amelia y sus hijos, para que pasaran desapercibidos, y también planeó que cuando Kurt perdiera las tierras, lo metería en la iglesia para que no pudieran tocarlo. Todo iba bien, pero el gordo de antes pensaba interferir en los planes con este artefacto. Por otro lado, cuando Kurt perdió a su último lamebotas, este estaba tan desesperado que intentaría matar a Gwen y hasta él sabía que no podría. Pero luego llegó este tipo y le entregó la flauta que le dio el gordo, la cual era capaz de invocar a muchos dragones. Kurt sabía que la flauta no era barata, pero el gordo se la daría a cambio de que colaboraran una vez fuera el dueño de las tierras. Por lo tanto, Kurt aceptó. Al día siguiente, Gwen sabía que Kurt intentaría matarlo, así que llegó haciéndose el loco al bosque, pero Kurt también sabía que no estaba solo. Kurt tenía la ventaja con la flauta, ya que Bran-Tan sabía que era un objeto legendario capaz de llamar una horda de dragones, y ni siquiera Gwen podría contra tantos. Gwen le pidió que no la usara porque también pondría en peligro al pueblo, a Amelia y a sus hijos, pero a él no le importaba, ya que si lo mataba, se apoderaría de sus riquezas y haría otra familia. Bran-Tan intentó detenerlo, pero no pudo, y él terminó tocando la flauta, pero la flauta no era la que invocaba dragones, sino que invocaba espíritus malignos. Kurt no podía dejar de tocarla, por lo que terminó convirtiéndose en un monstruo. Él lo paró, y aunque Gwen no quería, sabía que la única opción era purificar a su hermano. Los chicos acabaron con Kurt, pero su resentimiento se fue a la capital y terminó yéndose contra el gordo y los nobles que lo apoyaban. Tras lo que pasó, se culpó a Kurt por la muerte de los nobles, por lo que Gwen ya no podía llevar a Amelia y sus sobrinos a la capital, porque eran la familia de un asesino, así que no sabía cómo protegerlos.
pero luego de hablar con su prometida, sabía lo que debía hacer. Entonces al día siguiente, el rey le otorgó las tierras a Well, pero como las tierras iban con la tarea de ser desarrolladas, el rey le daría lo que quisiera a Well. Él le tomó la palabra y como habían fallecido 12 nobles, le pidió que le diera la autoridad para asignar 2 de esos títulos a otras personas. Todos quedaron sorprendidos porque asignar los títulos solo lo podía hacer el rey. Entonces hubo una discusión en donde lo regañaron y le pidieron que retirara su petición. Pero el más severo fue Armstrong, quien le dijo al rey que le diera a Well solo una parte de las tierras y lo demás a él, para que él fuera el encargado de desarrollar las tierras. El rey no podía asignarle esa tarea a Armstrong porque era el mago de la corte y tenía que permanecer en la capital, así que aceptó la solicitud de Well y tenía el permiso de conceder 2 títulos de nobles. Y todo gracias al fortachón, quien dijo todo eso para que el rey aceptara. Y por si te preguntas a quién le daría Well los títulos de noble, pues se los daría a sus sobrinos para cuando cumplieran la mayoría de edad. Amelia quedó muy agradecida porque gracias a él, sus hijos tendrían una vida tranquila. Tiempo después, Well ayudaba a preparar las tierras junto a los aldeanos y Roderick supervisaba todo. Incluso ponía a trabajar a Well, ya que él era el único que podía usar magia para aplanar el terreno y así poder construir varios edificios. El resto de los chicos también estaban en el lugar entrenando y explorando el bosque del mal, y a la larga le daban más trabajo a Well. Pero bueno, hasta acá el video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Por cierto, ¿recuerdas el chiste que hice sobre que Amelia quería ser padrastro a Well? Pues lo dije de broma, pero indagando un poco por internet, descubrí que Amelia termina siendo una de las esposas de Well en la novela, y al parecer hay una historia apasionada antes de que eso pasara. Si llegaste hasta acá, puedes escribir qué buen servicio en los comentarios, para saber que viste el video completo. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.